Hablábamos sobre las anguinas, que ese su color rojo es propio del óxido de hierro, del cual proviene, con el cual está preparado. Además, hay variedades de distintos matices en esta piedra roja, ¿no? De la cual proviene el óxido de hierro, desde el escarlata inclusive al carmesí, tonos así rojos bien distintos, diferentes, e incluso un rojo que es más hacia el castaño o a un tono cercano al rojo ciruela. Y las características de trabajo de la sanguina muy similares a las del carboncillo, ¿no? Por eso es que se lo utiliza también como una de las técnicas de dibujo. Se puede hacer dibujos hermosos con sanguina. Aporta una riqueza especialmente para trabajar lo que es pieles, ¿no? Tanto de retrato, de cuerpo, etcétera. Nos va a dar tonalidades muy lindas, muy cálidas y suaves para poder trabajar todo lo que es la figura humana, especialmente los desnudos, y se puede conseguir efectos muy, muy lindos, como les digo, cálidos, inclusive empleando eh, el blanco, con ayuda del blanco y el negro del carboncillo. Entre los tres, sanguina, blanco y carboncillo, se pueden conseguir efectos muy lindos al trabajar la figura humana. En esto, ya sea en el dibujo, pero también hay artistas como por ejemplo Leonardo da Vinci, del que conocemos retratos, que hay unos retratos bien conocidos de Leonardo da Vinci que son hechos precisamente con estos tres materiales, la sanguina, los lápices blancos y los carboncillos, ¿no? Así son hechos esos retratos. También dentro de las barras secas está lo que son los lápices de color. A algunos les fascina el uso del lápiz de color. Otros piensan que es una técnica muy simple y no le dan la atención necesaria, pero el manejo del lápiz de color también es una técnica antigua y muy linda y muy fácil de manejar. Los colores para artistas profesionales van a variar siempre de los colores que encontramos escolares, por ejemplo, para el colegio, ¿no? Para la escuela, para el kinder, son totalmente diferentes. ¿Y dónde está la diferencia? Como habíamos dicho, también la barrita de los lápices de colores está hecha con los pigmentos que conocemos, pero con mayor cantidad de aglutinante. Y esta cantidad de aglutinante va a hacer que obviamente el color no sea tan intenso y los lápices son un poquito más duros. Normalmente estos colores que se compran para los niños, su color no es muy intenso. En cambio, los lápices para artistas, los lápices profesionales, contienen menor cantidad de aglutinante y su pigmento es mucho más fuerte, de mayor calidad. Son más suaves para trabajar. Estas barritas a la vez están revestidas con donde en las maquinarias, donde preparan las barras de color, las sumergen a las barras en una solución de cera muy fina, una capita muy delgada de cera antes de que sean empacados dentro de sus soportes de madera que normalmente conocemos. Alguna vez ustedes, si se nos rompe, ¿no es cierto?, toda la maderita y se sale la mina del color, ustedes van a observar que tiene un recubrimiento como de cera encima, ¿no? Que lo utilizan para protección y también para poder trabajar de una manera más limpia sobre el papel. Algunos poseen inclusive más de esta cera, otros menos, ¿no? Pero eso inclusive hace que el color un poquito rebaje la intensidad del color. Y se fabrican de la misma manera que los lápices de grafito, pero con una diferencia. Les había dicho que los lápices de grafito son sometidos a calor y a mucha presión para poder cristalizar las barras. Los lápices de colores son trabajados de la misma manera con mucha presión sobre el material para formar las minas, pero ya no se meten al horno. Esa es la diferencia. Los lápices, las barras de lápices de color no entran al horno porque se deterioraría, perdería el color, se quemarían los pigmentos dentro del horno. Por lo tanto, esa es la diferencia. Ya no entran al calor. Son trabajados en frío con muchísima presión para compactar las barritas de pigmento.
pero ya no entran al calor. Entonces, esa diferencia, por favor, es necesario conocer. Por lo tanto, de una manera sintética, si yo les pregunto de qué están compuestas las barras de lápices de color, ¿qué me respondería? A ver, ¿quién quiere responder? ¿De qué están compuestas las barras de lápices de color? O sea, la mina, ¿no? Todo lo que vemos ahí. ¿Cuál es su composición? Y prendan, Claudio, prenda su pantalla, estamos grabando. Lucía también, por favor, prendan sus pantallitas. Está bien que no prendan el audio más los que van a hablar, pero la pantalla, como estamos grabando, es bueno que estén todos ahí. Ya en la clase, Claudio. Ya, déjense ver, por favor. Ya. A ver, ¿quién quiere responder? ¿De qué están compuestos los lápices de color? Si les pregunto eso, ¿qué me respondería? Sí, están hechas por el pigmento ¿Ya? más un aglutinante, ¿Ya? ¿no? Pero cuando se le coloca el aglutinante baja la intensidad del color en sí, del tono del lápiz, digamos que sea un rojo, entonces si se le pone más aglutinante, el tono va a ser más suave. Ya. Pero entonces eso sería, ¿no? Ya. Y no son fabricados al frío, así, para que no Ya. se quemen los tonos. Podríamos decir igual cera por la pequeña capa que tiene. Ya. Es un recubriente nada más, ¿no? Por fuera le pasan a la cera. No tiene en su composición interior, pero sí se acuerdan que habíamos hablado también la anterior clase en el caso de los pasteles, muchas veces para adelgazar, digamos, la cantidad de pigmento que se le pone, también le ponen un material de carga. ¿Se acuerdan de los materiales de carga? Que podría ser en este caso tiza, talco o caolín. También en el caso de los pasteles habíamos mencionado que muchas veces, ¿no? En los pasteles de menor calidad le ponen material de carga. Lo mismo que en otro tipo de pinturas acrílicas, pinturas incluso de acuarela u otras témperas, le ponen mucho, si le ponen mucha cantidad de material de carga, obviamente el color va a ser de menor calidad, la intensidad del color. Y en el caso de los lápices, lo mismo. Recuerden que les estoy hablando de los lápices escolares y los lápices para artistas. La diferencia está básicamente en la cantidad del aglutinante y la cantidad de relleno que le puedan poner. Menos o más relleno. Y esto hacen para compactar más los colores que van a ser sometidos a presión para formar las barritas de los lápices. Además, los lápices de color pueden ser sensibles a la superficie de los soportes. Reaccionan de diferente forma sobre un soporte liso, sobre un soporte más áspero, sobre un soporte que es de color o un soporte de papel blanco también, o si el lápiz es, perdón, si el soporte es inclusive un poco más suave, si es un papel artesanal hecho de trapos, si es más natural, etcétera. Va a reaccionar de diferente manera los lápices, dependiendo también siempre de la calidad de los lápices. Entonces, esos datitos que conozcamos para que sepamos cómo están trabajados los lápices, cuál es su composición. Entonces, no nos olvidemos, pigmento, en muchos de los casos, material de carga como es el relleno, tiza, talco o kaolín, y el aglutinante que generalmente puede ser una goma de celulosa en el caso de los lápices de color. Bien, hasta ahí sería nuestro tema de barras secas. Como habrán visto en la plataforma, yo les he puesto ya un punteo del tema de la encáustica. No sé si han llegado a ver esto. Y por el tiempo sí tenemos todavía unos 20 minutos como para hacer una introducción al tema de la encáustica. Es mejor que avancemos porque ya no, después que se corte esta última parte, ya no vamos a volver, ¿ya? Entonces yo solamente les voy a poner la tarea que les he indicado y la instrucción más algún
material de ahora, un videíto de ahora que vamos a trabajar, esta primera parte de la introducción a la encáustica. Estos pigmentos que se van a comprar les va a servir, les sirve para preparar cualquier material pictórico. Entonces, por eso es necesario que se consigan los pigmentos en diferentes colores. En el caso de la encáustica, Roxanne, tú preparaste, ¿no es cierto?, en el anterior semestre, tu técnica investigada fue de la cera. Roxana, tu micrófono está apagado. Sí, así es, profe. Tú preparaste ya y conseguiste qué Bueno, pigmentos de yo creo color. que conseguir la cera les va. Bueno, yo he utilizado varias ceras de todo tipo. He conseguido algunos pigmentos y he tenido que fusionar para crear otros pigmentos con las ceras con las de creyones que existían, pero igual tienes que usar otras transparentes para difuminar y para que el color se siente, como la cera de abeja, pero igual estaba la otra cera, la de las velas. Había una técnica donde para fusionar los colores tenías que utilizar vela porque de otra manera. Se ha desconectado. Estaba mal. Ah, hola, hola, Roxana, está bien. Ya, Hola, sí. Lo importante es se conseguirse los escucha, se ha pigmentos. cortado. Y ya les había dicho que sí, traten también de conseguirse la cera de abejas que viene en laminitas, ¿no? Esta cera de abejas en las tiendas donde venden, en Apisbol, yo como les digo, yo ahí compraba la cera de abejas virgen original. ¿Ya? Entonces, ojalá sigan vendiendo allí. Después, la otra cera de parafina, que es la que está diciendo la de las velas, es cera de parafina. Esa también nos puede servir para preparar nuestro material, nuestros pintura la encáustica, técnica de la encáustica que se llama o ceras. ¿Ya? Pero aquí la materia prima que necesitamos para todas las técnicas es los pigmentos para los pasteles, para la encáustica, para el óleo, para el acrílico, para todas las técnicas necesitamos esos pigmentitos, ¿ya? Entonces, y no se echan a perder. Si ustedes los guardan en frasquitos de vidrio, ahí años les van a durar sus pigmentos. Y si hay alguno que sea un poco más áspero, ya les había dicho también, pueden usar un mortero y con un mortero molerlos un poquito más a sus colores, a su polvillo que tienen, si notan que es un poco más áspero que otros, los muelen. Esto especialmente para el pastel que van a preparar. Si ven que alguno sea más áspero que otro, traten de molerlo un poquito más en el mortero antes de ponerle el agua y amasar. ¿Ya? El procedimiento para la práctica está en el videíto que está en la plataforma. Entonces yo les pido, vean eso y con eso de forma muy sencilla van a poder hacer. Pero para la encáustica vamos a necesitar los mismos pigmentos. Entonces vamos a empezar a trabajar la introducción de este tema. Es muy bonito. Es una técnica muy linda que ya hace muchos años algunos artistas han vuelto a retomar la técnica, que es una técnica muy, muy antigua, pero en la actualidad muy poco se conoce, ¿no? de artistas modernos que estén utilizando la técnica. Y lo que nos corresponde a nosotros como artistas es que tratemos de rescatar inclusive este tipo de técnicas y combinar porque nos pueden resultar efectos muy lindos de trabajo en la combinación, por ejemplo, de pasteles o carboncillo con ceras, queda queda, ¿cómo les puedo explicar? Le da un brillo satinado y una protección satinada a los trabajos en pastel y con carboncillo muy linda. Combinar entonces la cera con pasteles y carboncillo, a la vez que va a proteger el pastel, le va a dar ese efecto de brillo satinado muy lindo, que sería interesante puedan experimentar y practicar también. ¿Qué significa la palabra encáustica? Es una palabra que viene del griego, ¿no? Esto Nuret tal vez ya investigó en su trabajo y nos va a hacer recuerdo. A ver, no, no es Nuret, es Roxanne. Roxanne, ¿qué significa encáustica? ¿Te acuerdas?
Ya, bueno, para que no se nos pase el tiempo, la palabra encáustica significa grabar a fuego, porque es una técnica que se trabaja en caliente, que se trabaja con calor, como vamos a ir viendo. La invención de esta técnica se atribuye a los griegos también, porque fue desarrollada en el arte griego antiguo ya en el siglo VI antes de Cristo, pero se atribuye a Polignoto. Polignoto es un griego también y fue muy utilizada tanto en pintura, en escultura, como también en arquitectura. Utilizaron esta técnica. Además, se cree que el inicio de esta técnica deriva de la pintura que se hacía en los barcos en ese tiempo, a los que se les aplicaba la cera para que se impermeabilicen por fuera. Y en épocas de guerra agregaban color a esta impermeabilización que hacían. Entonces, ahí surge, podríamos decir, ¿no? Y van dándole colores a sus barcos e inclusive algunas letras y algunas figuras pintaban en sus barcos, aprovechando de impermeabilizar. El tratado más antiguo que se conoce, que habla de esta técnica, es de Plinio el Viejo. Este método lo usaron varios artistas griegos como Apeles, Apolodoro, Pausías, y otros muchos artistas de la antigua Grecia. También Vitruvio. Vitruvio era un arquitecto griego de la época de Grecia, pero él era de Roma y él explicaba que había que utilizar la técnica extendiendo una capa caliente sobre la pintura y a continuación había que pulir con trapos de lino. Él nos está diciendo que sobre la pintura hecha se podía extender una capa de cera caliente y cuando ya seca, lo pules con trapos de lino. ¿Y esto para qué? Para darle ese brillo satinado que les estaba diciendo. Los muchos trabajos que se encontraron en esta técnica de estos periodos del periodo romano en Egipto, es generalmente de los que se han encontrado en las cubiertas de las momias de ese tiempo. En cierta región que se llamaba Fayum en Egipto, época en la que estaba dominada Egipto por los romanos justamente, hallaron muchísimos retratos. Les voy a mostrar enseguida en una presentación. Retratos sobre tablillas de madera de los siglos I y II después de Cristo, incluso mucho más hermosos que los murales de Pompeya. A veces hay divergencias en los historiadores cuando dicen que los murales de Pompeya estaban hechos con esta técnica de la encáustica, otros sostienen que no, ¿no? Hay todavía divergencias en toda la documentación que se tiene de los historiadores, pero estas tablillas que han encontrado en muchísimas tumbas sobre las momias, ¿no? Van a ver las fotografías, son retratos hermosos que mostraban la identificación, podríamos decir, de los difuntos que estaban envueltos en esas tumbas. Más adelante, ya siglo VII, después de Cristo, esta técnica va cayendo en desuso y ya mucho más adelante, siglos XVIII y XIX, empieza a resurgir nuevamente la técnica, especialmente en Francia y Alemania. Pero son muy pocos los trabajos que ya nos llegan de esa época. El pintor francés Delacroix, que también es un artista muy conocido en la historia del arte, utilizó en muchas de sus obras los colores diluidos con cera, ¿no? Y esto hacen obviamente los que investigan a los artistas, etcétera, para ver qué materiales usaban, encuentran, ¿no?, que utilizó muchos colores que estaban diluidos con cera. También otros artistas de otro tiempo en España, por ejemplo, el abate Vicente Requeno, investigó el método clásico de la encáustica y trató de volver a lo antiguo de antes, utilizando esos mismos materiales, pero también investigó acerca de los materiales que le proporcionaba la época, porque muchas veces los materiales según las épocas van variando, mucho más hoy en día que todo ya es industrializado, etcétera, ya es difícil, digamos, encontrar los materiales de hace tantos siglos. Pero este artista,
ya estamos hablando del 1811 más o menos, él trató de recuperar esos antiguos métodos, pero aplicando inclusive los materiales que encontraba en ese su tiempo. Y simplemente se basó en la interpretación de los textos ¿no? clásicos que van dejando los artistas, de sus preparaciones, de la técnica de sus materiales, etcétera. Utilizando eso trató de reproducir aquellas técnicas. Luego, él nuevamente, al haber despertado, digamos, esta técnica, hizo que muchos artistas empiecen a seguir nuevamente la técnica, que hasta ese entonces era desconocida, pero al ver lo que realizaba este artista, muchos empezaron a querer hacer lo mismo, empezaron a investigar y empezaron a retomar la técnica de la encáustica. Y se generalizó en ese tiempo nuevamente esta técnica. La obra de este artista, estoy hablando de Requeno, español, también fue estudiada por otro español, Pedro García de la Huerta, y fue plasmado todo en un libro que se llama Comentarios de la pintura encáustica del pincel, donde se van ampliando datos y términos que se podrían emplear en la encáustica, inclusive materiales y todo esto, todo sobre la técnica de la encáustica. Además, se considera que este artista español fue uno de los más importantes entre los clásicos que ha ocupado esta técnica en sus trabajos. Y hoy, en la actualidad, sabemos que muchos artistas, estamos hablando de los años 1950, 1960, hasta los 80, han habido muchos otros artistas que han continuado utilizando encáustica en forma heterogénea y también innovando un poco, ¿no? Y sin atenerse a las fórmulas antiguas, ¿no? Porque cada artista, como les digo, investigan y ven que así me resulta bien en esto que estoy preparando, entonces lo aplico, lo utilizo. Entonces, es cierto que los artistas, cuando se ponen a investigar y encuentran algo que les satisface sus expectativas, las utilizan, las aplican, aunque no vaya, digamos, con las técnicas clásicas, ¿no? Entonces, eso ya depende también de cada artista. La fórmula original de la encáustica está compuesta por cera de abejas y resina además. ¿Qué resina? La resina de Damar es la más recomendable. Y esto, ¿para qué sirve la resina? La resina va a ayudar a que la cera cuando seque se haga mucho más dura y además resista cualquier agente atmosférico que pueda producir raspones, arañazos, etcétera, en el acabado del trabajo. Y lo mismo se puede emplear, como nos decía Roxana, la cera de velas, que es la parafina, cera de parafina, o algunos otros derivados de petróleo, la carnauba, la candelia, como resinas, para poder aglutinar y compactar un poco más lo que es el acabado de la encáustica. Algunos efectos y propiedades físicas que visualmente nos puede reportar esta técnica, además del abanico de colores, porque la riqueza del color de esta técnica, yo veía los trabajos que hizo Roxanne en el anterior semestre, la intensidad del color es bien fuerte con los pigmentos puros que se prepara y además como a la vez que sirve de aglutinante la cera, se disuelve, ¿no es cierto?, un poco de alguna forma el color, hace que encuentre su mayor amplitud y magnitud, luminosidad en lo que es la cera, el color, entonces se obtiene un abanico de colores bastante grande y las texturas que se pueden obtener dependiendo de los instrumentos que se utilicen para colocar la cera, la pueden hacer que se vuelva un estilo, o podemos darle nosotros un estilo mucho más contemporáneo, inclusive dejando atrás otros métodos que son más antiguos o tradicionales, ¿no? Entonces todo depende de que el artista investigue, haga la prueba, experimente y vea lo que le resulta y si le agrada y va con lo que quiere hacer, bueno, pues es adelante. Los trabajos que yo vi que hizo Roxanne tenían bastante textura, ¿no es cierto? Vi mucha textura en sus trabajos. En realidad alguien más de este grupo ha trabajado con cera,
¿Quién más fue? No recuerdo en este momento, no sé si fue Nicolette o Nuret, alguna de ellas utilizó cera. Ya, profe. Sí, Nicolette también hizo con cera, ¿ve? Y yo vi que trabajaron con mucha textura sus trabajos, le dieron mucha textura al acabado, ¿no? Porque también seca Ese era rápido. el mío tenía mucha textura. También Nuret hiciste con ceras, Sí, ¿ven? Entonces, eso, ya tienen experiencia aquí 3 de sus compañeras con el trabajo de cera, 4 incluso, 3, ¿no? 3 han trabajado con cera. ¿Ya? Entonces, sí, veremos qué más se puede hacer con esta técnica. Los soportes también sobre los que se puede trabajar, se puede hacer sobre lienzo, se puede trabajar sobre madera. Lo más recomendable es sobre tablillas de madera, pero también se puede trabajar sobre cartón. Entonces hay muchas opciones de soportes sobre los que se podría hacer la cera. Siempre pensando en que es caliente la cera que se utiliza e inclusive se puede utilizar con la cera otras herramientas como una plancha. Se puede usar en otros países, aquí no hay, ya te venden la encáustica preparada en barritas de color, así bien gruesas, como la imagen que les puse en la plataforma, se han debido fijar con el tema de la encáustica, les puse una foto ahí, son unas barras de color bien gorditas, que vienen ya listos los colores, los que tú quieras, te compras, y nada más lo tienes que calentar. Entonces, una forma de calentar es una plancha, que tú la puedes destinar una plancha vieja para utilizar para tu encáustica. Entonces, tú vas derritiendo los colores en tu plancha y ahí directo la plancha sobre el soporte vas trabajando. Y se consiguen efectos muy lindos que también se podría experimentar. Otra forma de calentar es, pues se puede usar con sopletes de calor. Incluso hay unas puntitas que se utilizan para soldar y con esas puntas también se puede empezar a trabajar con la cera. Tú vas derritiendo y vas trabajando incluso como un lápiz con esas puntas o pasando sobre tu cera ya frotada sobre tu soporte y fundiendo sobre el soporte. O sea, de muchas formas uno puede trabajar. O simplemente, como vamos a ver ahorita en las imágenes, calentando siempre en baño María y derritiendo esto, ¿no? Derritiendo el color y aplicar con pinceles de preferencia dura o crear tus propios pincelitos o espátulas inclusive o algún otro material, herramienta que nos pueda servir para aplicar la cera. Bien, al final, después la siguiente clase, yo les voy a mostrar varias obras en encáustica, pero esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Las características de la técnica. Esto más nos va a dar en esta clase y ya luego vamos a cerrar porque nos queda menos de 10 minutos. Lo que diferencia en cuanto a sus características esta técnica con otros procedimientos pictóricos es que al fundirse, las diversas capas se van superponiendo, ya sea en frío o caliente, pero el resultado final es una única capa de pintura por consecuencia de todo ese proceso de fusión. Su preparación es relativamente sencilla. ¿Qué nos va a proporcionar la cera? Una textura muy cubriente, sí, cuando está con color, porque también podemos usar la cera pura para conseguir otros efectos sobre otros trabajos ya coloreados, como les decía, con pasteles, por ejemplo. Seca rápidamente, después se puede raspar para modelar el relieve, ¿no? Una vez que hemos colocado, podemos raspar, podemos frotar para producir brillo, puede producir grande luminosidad y transparencia a la vez. Su durabilidad es excelente, es estable y resistente al envejecimiento, como vamos a ver estas tablillas de las tumbas romanas que les decía en Egipto. No amarillea al secar, se puede conservar siglos sin amarillar ni cambiar sus colores y esto especialmente si los productos que hemos utilizado son de buena calidad. Alta resistencia al agua, por supuesto, porque actúa como impermeabilizante y también a otros fenómenos atmosféricos, a la vez que puede servir de protección para el mismo soporte donde hemos trabajado con la cera.
no presenta nunca grietas, no se arruga y muy pocas veces se desprende, ¿no? Y se desprende del soporte. Muy pocas veces, a no ser que sea golpeado, raspado, ¿no? Ya al intento, pero muy pocas veces se va a desprender del soporte. Entonces, esas son, digamos, las ventajas de la técnica. Voy a compartirles pantalla para mostrarles esta presentación un ratito. Aquí tengo mi presentación y con eso estaríamos completando esta clase que nos quedan unos minutos. A ver, aquí está. Profe, perdón, ¿dónde queda Pisbol? Pisbola hay una, había en la, no sé si es esta, 20 de octubre, San Pedro, como llegando a la altura de la Colombia, una más después de la Colombia, ¿qué se llama esa? Otero de la Vega, no, no es Otero de la Vega. Sí, antes, sí, detrás de la cárcel está el Otero de la Vega. Ahí hay una tienda donde yo compraba, o también la otra está en la 20 de octubre, de la Plaza Baroa, como yendo a la Plaza Baroa entre Belisario Salinas. Es sobre la Belisario Salinas que está la tienda de Apisbol. Ahí pueden conseguir. Gracias. Gracias. Bien, ahí están viendo, ¿no? Ya. Eso que estamos viendo es estas tablillas que les decía colocadas sobre las momias. Vamos a ir viendo a detalle el trabajo, pero como ven, miren, muy bien logrado el retrato, hasta las joyas que han pintado, el cabello, los ojos, todo muy bien trabajados y resaltar la cantidad de siglos, ¿no?, que permanecen estos trabajos prácticamente intactos. Vamos a ir viendo, ya habíamos visto la resistencia, etcétera, del encauste. Quiero que vean las figuras. Ahí vemos las tumbas, como están viendo, fíjense, ¿no? De esta forma embalsamaban ahí el cuerpo, lo envolvían, como ven, esto es una momia, y ahí encima estaban las tablillas pintadas de los personajes que habían enterrado. ¿Ven? Aquí vemos a detalle este otro. Fíjense el colorido que nos puede proporcionar la encáustica y cómo se ha conservado a través de los siglos, ¿no? Vean ese tonos de piel, la sombra y la luz, vean esos rojos en las mejillas y los labios, las sombras, el cabello, las barbas, en este caso las cejas, cómo han sido trabajadas, y el blanco también, ¿no? Que han conseguido la tonalidad de blanco muy bien trabajado. Vamos a continuar viendo. Ahí vemos, todas estas son de las tumbas y de las momias. Fíjense los personajes. Miren este cabello rizado aquí que han conseguido ese efecto con esta técnica. Las joyas y el ropaje, ¿no? Fíjense el efecto que consiguen. Miren esa piel y la luminosidad de los detalles, el volumen. Muy lindo, ¿no? Muy bien, una técnica muy pulida. Bueno, la vemos así, pero vamos a ver las aproximaciones. Vamos a ver que tienen mucha textura estos trabajos. Ahí vemos, miren la cantidad de tumbas que han ido pintando con los diferentes personajes. Y todos en esta técnica. Miren además cómo se puede diferenciar que este personaje es más joven que estos, hasta la textura de la piel más fina, ¿no es cierto? Han ido consiguiendo con el trabajo de la encáustica. Se esmeraban, ¿no?, en tratar de reproducir tal vez el retrato de la persona que había fallecido. Ahí vemos otros. Ahí nos muestra la disposición en la que han sido encontrados estas tumbas, estos momias, ¿no? Fíjense, así estaban dispuestos en algunos lugares.
así han encontrado, ¿no? Eso es cuando han hecho los descubrimientos. Ahí están, ¿no? Algunas así, colocadas, fíjense. También algunos marcos ya como cuadros, fíjense, esto es un cuadro. Y aquí estaba trabajado, aquí parece que se ha perdido el trabajo, pero los colores aquí, ¿no? Restaurada, dice esta está restaurada. O sea, ya le han hecho limpieza y todo eso alguna capa de polvo, de todo lo que haya podido haber y han recuperado de esta forma los colores. Fíjense la intensidad, estos azules, estos tonos rojos, carmesís de por este lado, estos amarillos, ocres. Esto en blanco y negro, ¿no? O será color, pero es lo que nos muestran aquí, es así, tiene algún deterioro. Esta me gusta, pero es la que hemos visto restaurada, es la misma. La que hemos visto arriba restaurada, fíjense, esta. ¿Ven? Esta es esta. Así la han encontrado, la han restaurado, miren, la han limpiado todo. Ha quedado como cuando recién la han trabajado, recién pintadita. Bien, vamos a ir bajando antes que se nos acabe el tiempo. Lo que quiero que vean aquí es, nos va a ir mostrando estas aproximaciones y vean la textura que deja. Ellos seguramente fabricaban sus herramientas para poder aplicar la cera sobre el rostro o sobre lo que estaban pintando. Vean esa textura que no es como de pincel, sino es como de una pequeña herramienta, como una plumita tal vez, no sé, que iban, o espatulita que iban acomodando los pigmentos sobre las diferentes partes del rostro. Fíjense los detalles del ojo, las pestañas, inclusive el brillo del ojo, ¿no? El brillo de las perlas, de las joyas, el brillo de los volúmenes.